Hola consciente, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Estamos en un nuevo capítulo de Camino Consciente. En el capítulo de hoy vamos a estar conversando con la Fundación de Derecho y Defensa Animal, con su movimiento, o no sé cómo llamarlo, de animales en la Constitución. Quien nos va a acompañar hoy día se llama Daniela Catalán. Así que vamos a esperar que se nos una para invitarla. Gracias a todas las personitas que dejaron sus preguntas en la cajita de preguntas, valga la redundancia. Porque ¿qué son los animales en la Constitución? ¿Por qué es importante? Todos esos temas vamos a hablar hoy día. Ya se conectó, la vamos a invitar. Esperando que se conecte. Conectando. No nos veíamos como hace más de una semana, hace 2 semanas que no había capítulo. Es que estaba tomando un descansito. Qué extraño que no se conecta. O sea, ya le invité, pero dice esperando todo el rato. A ver, la voy a sacar y lo voy a invitar otra vez. Parece que se salió. A ver, esperemos que se conecte nuevamente. Ahí está. A ver. Ahí sí se está conectando. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. ¿Y tú a Ya. mí? Sí, también. Muy bien. Perfecto. Bienvenida Daniela, pues gracias por aceptar la invitación de tener esta conversación aquí en Camino Consciente. Ujú. Bueno, nosotros estamos muy agradecidas por la oportunidad y el espacio que nos has dado para conversar sobre el tema de los derechos de los animales y en específico de su inclusión en la Constitución. Em, no sé si quieres que presente un poco de la fundación o hable un poco como en términos generales como de lo que hacemos como al principio. Sí. Presenta la organización para las personas que no los conocen. Bien, perfecto. Bueno, mi nombre es Daniela Catalán y soy miembro de la Fundación Derecho y Defensa Animal, una fundación que se originó el año 2014 bajo el interés que tenía un cierto grupo de estudiantes de Derecho originalmente de la Universidad de Chile, pero que con el tiempo se ha expandido a distintas facultades de Derecho a lo largo del país y actualmente estamos conformados por más de 20 miembros entre abogados, egresados y estudiantes de Derecho. En términos generales, nuestra fundación busca promover el estudio y el derecho animal como una rama del derecho en Chile. Y para eso como que trabajamos en distintas comisiones en general. Por ejemplo, tenemos la comisión académica que busca como instaurar la rama del derecho animal como una rama del derecho en Chile, porque en otras universidades en el extranjero ya hay clases al respecto. Como el gran hito que tiene además de dictar cursos, que es lo que está haciendo actualmente, es que el año pasado lanzamos la primera revista latinoamericana de Derecho Animal. En el caso que ahora están planificando el segundo número para poder ser indexada y así profesionalizar más como todo este tema. También trabajamos obviamente tratando de instaurar leyes o normativas en pos de los animales, obviamente. Y bueno,
a veces nos contactan también asesores políticos y esas cosas para consultar respecto a ciertos temas. El año pasado estuvimos conversando, fuimos invitados a una comisión para hablar sobre los perros asilvestrados, que el proyecto quedó en nada, por suerte. Y cosas por el estilo, y finalmente también obviamente buscamos llevar litigio estratégico para mejorar la situación de los animales jurisprudencialmente. Entonces obviamente nuestros abogados llevan causas de maltrato animal y negligencia veterinaria, entre otras cosas, para obviamente lograr sentar precedentes jurisprudencialmente, de que se hable más del tema, que los jueces conozcan más de que hay interés en esta área. A finales del año pasado, del 2019, todavía Sí, bonito que estamos en 2021, 2021. empezamos a llevar a cabo nuestro proyecto de Animales en la Constitución, en que buscamos en definitiva obviamente incluir a los animales en la Constitución, y el motivo de la campaña es difundir ante la sociedad y las distintas candidaturas que estaban postulándose a constituyentes la necesidad de incorporar a los animales en la Constitución, a los animales no humanos. Y esto por una gran variedad de motivos, porque obviamente tenemos que tener en consideración que actualmente nuestra legislación es deficiente. Por ejemplo, en la situación en el Código Civil, se considera al animal como un objeto y no un sujeto de derecho. Incluso los definen como bienes muebles, semovientes, es decir, que son cosas que se pueden mover por sí mismas. De esa manera lo trata. Obviamente igual hay que tener en consideración que esta ley es de 1800 y jamás se ha actualizado y nada por el estilo. Entonces, obviamente en esa época se trataba así a los animales. Sí, pues muy arcaica. Sí, muy arcaica. Nosotros originalmente tuvimos un proyecto para cambiar también esta situación en el Código Civil, pero ahora estamos enfocando nuestras energías en incluirlo en la Constitución, porque entendemos que si está incluido en la Constitución, como que toda la normativa hacia abajo debería poder adaptarse de manera más fácil a esto. Por ejemplo, bueno, otro problema que también tiene en general como la legislación respecto de los animales en nuestro país es que en general está como muy dispersa, no está como en un cuerpo centrada. Entonces, como te digo, está en el Código Civil, está en el Código Penal, hay leyes más pequeñas como la Ley de Protección Animal o la Ley de Tenencia Responsable, y ahí uno como que va armando una cierta como normativa al respecto a los animales. Por ejemplo, respecto a la Ley de Protección Animal, si bien señala que son seres vivientes y sensibles que forman parte de la naturaleza y crea el delito de maltrato animal, de todas formas sigue siendo como ineficiente en cuanto para funcionar correctamente esta ley necesitaba un reglamento que jamás se dictó. Entonces obviamente quedó ahí. Si bien creó el delito de maltrato animal, igual ha tenido como intenciones de ser modificado con el tiempo, porque al final se han dado cuenta que es insuficiente la manera en que está redactado el artículo. Y en la ley de tenencia responsable, si bien genera deberes para los humanos que son responsables de estos animales de compañía, debido a que estuvo en discusión como 11 años en el Congreso, al momento de ser dictada y promulgada ya está un poco anacrónica, porque no considera animales que la gente ha empezado a incluir también como animales de compañía, como son los conejos, los conejillos de India, los hurones, los erizos, como todos estos animales llamados exóticos. Entonces ellos no están protegidos bajo la ley de tenencia responsable en términos generales. Entonces, si bien en las últimas leyes ha existido como una pretensión de bienestar animal, que busca como evitar, infringir como un sufrimiento innecesario, resulta insuficiente por cuanto no reconoce a los animales como víctimas desde un punto de vista como de la definición penal de víctima, porque al final el delito de maltrato animal no lo puedes poner como el animal es víctima. No, pues es como que te robaran el auto o algo así. Sí,
Sí, o lo que sucede con los animales con las negligencias veterinarias, al final como lo que actualmente sucede es que nosotros tenemos que decirles como eh, hay que ir a policía local y ver esto prácticamente como un tema del consumidor, porque el humano no le otorgaron como el correcto servicio que estaba pidiendo, pues no se toma como en consideración como el daño que causa, porque muchas veces las negligencias veterinarias implican la muerte del animal, y eso como que no se toma en consideración. Entonces, obviamente, actualmente nuestra normativa es insuficiente, a pesar de que se ha tratado como de mejorar en los últimos años el trato que se le da a los animales. Eh, respecto como, bueno, esto es uno como de los grandes motivos para incluir a los animales en la Constitución, y también porque hay que considerar que la Constitución es la máxima ley, nuestra ley como fundamental y de mayor jerarquía. Entonces, como es la norma más importante que tenemos en nuestro país porque fija los principios y, bueno, los derechos y obligaciones de los ciudadanos, la estructura, organización y funciones de los órganos de administración del Estado, bajo sus lineamientos como que se aprueban las demás normas jurídicas que rigen la vida política del país. Entonces, como esta norma contiene como las decisiones políticas, explica que sea como la más importante y firma obviamente los principios rectores de acuerdo a los cuales como se debe eh, como influir en todas las leyes que se dicten con posterioridad. Y también obviamente da obligaciones al Estado, porque las obligaciones del Estado se encuentran en la Constitución. Obviamente eh, por este motivo igual buscamos como que se incluyan a los animales no humanos como su protección en la Constitución, porque actualmente lo único que está como regulado en nuestra actual Constitución, en el artículo 19, número 8, es como el derecho como del ser humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. O sea, tampoco ni siquiera está como reconocido per se el cuidado al medio ambiente. Y obviamente los tribunales, por medio de sus decisiones, han señalado que esto no incluye efectivamente como a los animales. Entonces, cuando entran ciertas pugnas como de derechos, los animales ni siquiera entran como a la discusión porque no están considerados. Obviamente que se incluya a los animales en la Constitución no va a ser como arte de magia que se solucionen todos los problemas, porque finalmente la nueva Constitución a la que lleguemos va a ser un trabajo a largo plazo, porque obviamente implica ir uniformando todas las leyes hacia abajo, porque pues, obviamente no solamente van a proteger nuevos derechos, sino que también puede cambiar la conformación política de nuestro país y todas esas cosas. Entonces, no es como, oh, estar en la Constitución y el día siguiente se acabó todo, como ya no hay más maltrato animal ni No. nada por el estilo. Pero obviamente que con esto por lo menos van a entrar a discusión y podemos como meter más presión como en los proyectos de ley que quedan siempre ahí olvidados respecto al animal, porque buscamos fijar que el Estado tenga un deber de protección real, efectivo. Entonces, que conste como su obligación en la Constitución ayuda como a eso, a poder acelerar después como las leyes que se puedan crear. Y obviamente todo esto tiene que ir en compañía de la educación a la población, porque obviamente Sí, no sirve de gente que nada. vive en ciudad tiene otro criterio respecto de gente que vive en zonas más rurales o obviamente las generaciones más recientes como que les interesa mucho más este tema que, no sé, a mi papá, por ejemplo, o a mis abuelos, que como ya tienen una cierta crianza como especista, obviamente no se les va a cambiar su mentalidad. Entonces ahí tiene que ir enfocado como a futuro, a cambiar la mentalidad de la gente más joven y que a futuro como se esté como dentro de la educación el respeto como real hacia los animales y considerarlos como lo que son seres sintientes, que sufren miedo, también pueden sentir felicidad y obviamente hay que tener en consideración como su interés de no tener sufrimiento a largo plazo. Eh, bueno, como te comentaba, como en rasgos generales, como nuestra decisión por incluir a los animales en la Constitución es porque es la norma más importante, porque la ley es insuficiente y por este rol como educativo que tiene la Constitución
de poder como sentar ciertas como normativas o ciertos principios a los que hay que adecuarnos. En términos generales, como viendo lo que nosotros como queremos, nosotros proponemos como 3 pilares en nuestra campaña. No hablamos de una normativa per se, o de un articulado per se, porque creemos que eso al final va a ser trabajo de los constituyentes que van a ser electos, y ya al final ahí se va a dar la discusión de cómo va a quedar finalmente, pero lo que nosotros postulamos como para dar una protección efectiva de los animales, que por lo menos se consideran estos 3 elementos, que es obviamente la individualidad de los animales no humanos. Esto es que la normativa como constitucional incorpora a los animales no humanos en consideración a su individualidad y no como parte del medio ambiente. En consecuencia que se vislumbre como, obviamente, como un ente separado al medio ambiente, porque obviamente estamos súper de acuerdo con la protección del medio ambiente, pero si no son incluidos como directamente o expresamente, obviamente va a seguir sucediendo lo de que de ahora, que los tribunales pueden seguir diciendo como es que no están incluidos su protección. Entonces, es muy parte ambiguo. de eso sí, deja mucho a criterio de los jueces la protección al medio ambiente, si esto incluye o no a los animales per se. Obviamente esto es como para que sean incluidos, como decía, en pos de sus propios intereses y no teniendo como objetivo intermedio o final el eventual resguardo como el medio ambiente o algún otro interés humano. Entonces, para esto este criterio, que obviamente se les considere a ellos per se, por el hecho de ser animales. Un segundo pilar que como lo he ido adelantando, que es el deber estatal. Este obviamente tiene como objetivo que nuestra propuesta como que no sea una mera declaración de buena voluntad y sin consecuencias reales. Es necesario que se consagre un deber del Estado para llevar a cabo la obligación de cuidado y protección para con los animales no humanos, porque si decimos, se proteja a los animales, como ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo se va a hacer? Como que queda muy en el aire, entonces obviamente también va a ser como muy difícil que si queda demasiado amplio y sin darle como una responsabilidad real al Estado, obviamente lo van a dejar ahí como olvidado. Esto también sucede con otros derechos que se van a querer resguardar, que obviamente deben expresarse como explícitamente que el Estado está obligado a resguardar estos derechos, porque si no, queda ahí. ¿Cómo vas a obligar al Estado a cumplir eso? Ahí podrían hacerse distintas cosas, no sé, crear algún organismo especializado, mejorar el SAC, crear, no sé, un ministerio, una subsecretaría respecto de los animales, acciones constitucionales podrían establecerse. Ahí obviamente va a quedar como igual un poco como a la discusión que se dé constitucionalmente, porque como no sabemos qué va a pasar, No, al final ahí van a decidir como si van a crear nuevas acciones constitucionales en general, van a crear acciones constitucionales en específico, o si van a decir como simplemente eso, como a deber estatal y que el Estado deberá regularlo posteriormente a través de leyes, el organismo especializado que se encargará de esto. Pero eso como a grandes rasgos lo que queremos decir con el deber estatal. Y por último, en nuestro tercer elemento es la sintiencia, y este tiene por objeto definir a quién va como dirigida la protección de esta futura disposición constitucional. A grandes rasgos, nosotros generalmente preferimos utilizar como este término que hacer como un listado taxativo, porque en otros países en que se han incluido como el resguardo de los animales como de manera taxativa, que generalmente como incluyendo a los grandes primates y nada más, obviamente después tienen que ir modificándola porque se dan cuenta, oye, pero quizás debíamos haber incluido a estos animales también, porque la verdad que la ciencia nos está diciendo que sufren y deberíamos darle un resguardo, porque la sintiencia al final es un término como muy científico que se utiliza como en el área de
los derechos de los animales para señalar que eso, que los animales no humanos tienen capacidad de sentir y obviamente sufren cuando son maltratados, sienten temor, sienten miedo, sienten felicidad, forman lazos de comunidad, etcétera. Y esto generalmente se ha ido ampliando a lo largo del tiempo con estudios científicos. Entonces creemos que utilizar como esta expresión sintiencia deja como al final y al cabo como el avance de la ciencia a los animales que se van incluyendo. Porque obviamente ahora hay estudios respecto como de los animales marinos, que son como los grandes animales que están siempre desprotegidos, por cuanto la gente como que no los estudia tanto y ahora, no sé, hay estudios con respecto a peces en específicos, pero que también extrapolable a otros peces, de que estos realmente sienten, y cosas así, pero que, por ejemplo, hace unos 30 años atrás quizás la gente como que no pescaba mucho los animales No, marítimos porque tenían más conexión con los mamíferos y especialmente con los que se relacionan como de manera más cercana, que son los los animales perros, domésticos. los gatos. Sí, entonces obviamente el evento permite eso, como ampliar, hacer de manera más amplia la protección o a quién va dirigida la protección. Y esto tampoco te limita tanto porque podrían decir, no sé, que la protección sea solamente para animales domésticos, que claramente no es lo que buscamos, No, pues, porque nosotros queremos que haya una protección hacia todos los todo. animales. Entonces aquí se verían incluidos obviamente los animales llamados domésticos, la fauna silvestre y todo eso. Ahora, como la protección como efectiva tendría que verse después como en las leyes que se dicten como al respecto. Porque Mm, al final, como te digo, la Constitución no es como que deba incluir todo detalladamente, sino que no, pues. fijar como principios rectores. Y Y ahí ahí después las uno como leyes. hace, las leyes son las que hacen como efectiva la protección que está en la Constitución. ¿Y Eh, ustedes Dime. consideran la sintiencia también a los animales insectos, los animales moluscos? ¿También eso se podría incluir? Sí, o sea, actualmente igual hay estudios respecto como de ciertos insectos, respecto como de su sintiencia. Por ejemplo, de la mosca de la fruta, hay estudios recientemente al respecto. Pero así, como que también después de los animales marinos vienen como generalmente los insectos y todo lo que sean como moluscos invertebrados, Sí. que también son como ahí olvidados y ahora como que la ciencia está investigando, haciendo como, entre comillas, revisando como el comportamiento, que en base a eso como que deducen si eh, tienen una capacidad de raciocinio o tienen cierta si tienen neurotransmisores que puedan detallar de qué sienten, Mm, pero eso se va avanzando como científicamente, entonces por eso como que preferimos este término porque a la larga es la ciencia lo que lo va ampliando y no vamos a tener que estar haciendo una modificación sí, va constitucional que cada rato. quizá sea muy complicada. Sí. Mm. Y también otra cosa tiene que ver, aparte de la sintiencia de algunos animales, por ejemplo los insectos, nosotros los humanos no somos nada silvestres, Uh -huh. porque ellos Sí, ponilizan todo, aunque no sientan o no tengan ninguna sí, percepción, nosotros nos vamos al carajo sin ellos. Así que deberían estar especialmente las abejas. muy considerados en la nueva constitución. Sí, pero como te digo, este es un aspecto amplio, entonces obviamente los insectos que son nativos, por lo general la gente le va a dar como una mayor relevancia y los polinizadores como son en general las abejas y las polillas, que son como los grandes polinizadores. Sí, pues. Y son los más olvidados también, Sí, lamentablemente. realmente. Porque la gente igual les da un poquito de miedo, entonces Sí, por eso también no lo estudian mucho. Mucha gente le tiene miedo a los insectos, porque sí, son muy raros o que no están la gente tan acostumbrados como a ellos. sí. Y además que son tan chiquititos como que uno Sí, siente que los puede matar así sí, al tiro de uno los mira y se va a morir de los sí. pequeñitos que son. Ya, ¿podrías contar como
Si yo tuviera 5 años, la ley de protección de animales, como quién protege los animales, qué entidad, el SAC o algo así. Bueno, actualmente ¿Mm? hay que distinguir, porque generalmente el SAC se refiere como generalmente a animales de ganadería y animales que estén como especies protegidas, algunos tipos de loro, o no sé, los huemules, los pudú, cosas por el estilo, que son como animales endémicos y que están como en peligro de extinción. Ujú. Eso generalmente como que lo regula el SAC. Pero en general como de los animales eh, domésticos de compañía, eso lo ve, eh, bueno, generalmente la Subdere con su programa de tenencia responsable, entonces Mm, como regional, se ve como regional. Pero no hay mucho más allá de que hace más que como obviamente educar a la gente, dar fondos para, no sé, jornadas de vacunar gratis. esterilización, Mm, sí, esas cosas como que se dedica a hacer. Respecto como a protección por el maltrato animal, ahí generalmente lo que hay que hacer es como denunciar en la IDEMA, pero igual como que cuesta un poquito, es bastante como entrancado como todo el tema, porque te piden generalmente pruebas fotográficas o de video, porque sin eso como que no te van a no, po. pescar mucho. Y en los casos que hemos tenido, no sé, como de zoofilia, ahí como que aceptan también como pruebas de estudios veterinarios que hayan hecho como un parte Mm, de que el animal fue usado sexualmente. Pero fuera de eso, como en los tratos, en los casos normales, como de, entre comillas, normales de maltrato animal, que es cuando la gente deja amarrados a los perros o no los mm, alimenta, y esas cosas, te piden pruebas como fotográficas. Entonces, mm, igual ahí está como, es como complicado porque hay mucha gente que sabe que, no sé, su vecino maltrata al perro, pero no puede mm, tomar pruebas fotográficas porque, no sé, viven en mm. departamento. No se va a meter dentro de la casa, po. Sí, pues, entonces actualmente igual hay como unas deficiencias en ese sentido porque como quizás no hay una gran educación al respecto, como que la prueba que te piden es muy alta para poder iniciar un procedimiento por maltrato Mm. animal. Y además de que ese procedimiento después se lleve a cabo. Ah, sí, porque al final la fiscalía puede decidir no perseverar en la investigación Sí, y no po. formalizar ni nada y puede quedar en nada. A menos que sean como casos grandes, típico de criadero clandestino que Sí. tenían 50 perros metidos en jaulas, desnutridos, como que fuera de eso, como que igual es como complicado llegar a algo. Mm. El siguiente punto que tenemos es la insuficiencia de la ley. ¿Cuál tú dirías que Ujú. son como los aspectos más grandes de la insuficiencia de las leyes? Bueno, como te comentaba anteriormente, creo que en primer lugar es que generalmente nuestro sistema jurídico se encuentra como estancado y en general como todas las leyes relacionadas a los animales pasan mucho tiempo antes de que se promulguen. Como te comentaba, la ley de Mm. tenencia responsable estuvo como 10 o 11 años en discusión. Chu, Entonces al momento de ¿cuánto dictarse tiempo? ya como que ya tiene falencia. Mm. Sí, porque al final y al cabo son leyes Hay cosas más que importantes. van, sí, van quedando atrás porque hay cosas más importantes y generalmente son las organizaciones animalistas las que van metiendo presión, hablando con la gente que presentó los proyectos para por favor continúenlos. Mm. Pero sí, por ejemplo, siempre han metido como proyectos de ley, no sé, para ver el tema de los animales en el circo, para penalizar la zoofilia como directamente, hacer regulación como más estricta a la industria ganadera, pero eso siempre va quedando ahí, también obviamente por el lobby que hay detrás como de las empresas que hay interés. Entonces, en parte eso, que nuestro sistema jurídico está estancado y por otro que, como te comentaba, nuestra legislación está muy dispersa y no le otorga una real protección al animal porque siempre va a haber
algún otro derecho que es más importante que el de los animales, porque ni siquiera está incluido en nuestra Constitución, entonces ni siquiera merece una mención, ni siquiera hay un conflicto, porque no existe. Mm. Por eso es como lo importante que al menos esté incluido en la Constitución, porque por lo menos podemos decir como que pueden ir a pugna dos intereses y resolver como en el caso concreto, pero sin que se les menciona, como te digo, no hay un conflicto para los tribunales porque no hay un deber del Estado de proteger a los animales o de considerarlos que son seres sintientes. Entonces, ahí está. Como que esa es como la gran deficiencia que tiene nuestra legislación actual, que al final sí, busca como otorgarle un mayor bienestar, a eso está apuntando la legislación, pero no lo logra. Mm. Sí, y además que los procedimientos, hasta incluso para las personas humanas, igual es lento. Imagina un animal Sí, que ni siquiera puede reclamar, no puede alegar sí, nada. y tampoco es considerado como la víctima como de los tratos que sufren, entre comillas. Entonces, ahí está. Entonces podríamos decir que los animales, el interés hacia el bienestar de los animales en los últimos años así ha ido en aumento. Sí, ha ido en aumento. Bueno, nosotros igual como que lo notamos porque, bueno, desde el 18 de octubre nos han invitado igual como a cabildos de vecinos que se hacen para hablar del tema, entonces obviamente hay un interés. Igual hay mucha gente que de repente nos contacta, bueno, obviamente por temas de maltrato animal, pero también nos contactan para pedirnos materiales como de estudio al respecto, o la cantidad de gente que va como a las charlas ha incrementado. Obviamente como si se hacen como encuestas respecto como del interés de los animales, esto también como ha aumentado porque en general la gran mayoría convive con animales. Entonces obviamente sí, hay un mayor interés. Por eso igual se creó la ley de tenencia responsable y en general, entre comillas, la gente igual ha cumplido con estas como nuevas obligaciones como explícitas hacia sus cuidadores de estos animales y cosas por el estilo. Y bueno, y también nosotros hemos tenido una buena recepción de la campaña y esto también es debido a que hay un interés en general en la población de como darle una protección efectiva a los animales. Esta semana como que pasamos eh, la línea como de los 200 adherentes, tenemos un poquito más de 200 adherentes, entonces obviamente hay un interés en general, como la gran mayoría de los adherentes está de acuerdo como que se incluyan los animales en la Constitución, al menos con los que hemos logrado conversar hasta el momento. Entonces en eso nos tiene como muy contentas. Sí, y lo bueno del interés que te lleva a la educación. Entonces, si entre Sí, uno que es más como información tiene, es poder. sí, entonces eso es lo bueno. Bueno, también es uno de los motivos de querer incluir la normal en la Constitución, como te decía, por el rol como educativo que tiene la Constitución, que tiene que ir de la mano, porque obviamente debe haber gente en nuestro país que jamás se le había pasado por la cabeza que los animales son seres sintientes o que deben protegerse, cosas por el estilo. Entonces, por lo menos que esté ahí hace como que la gente diga, ¿y por qué se está haciendo esto? Y quizá investigue. Y si esto va de la mano con la educación, obviamente se hacen obviamente clases cívicas y estas cosas en los colegios, los chicos y chicas, chiques que están estudiando van a tener como mayor recursos y obviamente entender la necesidad de que no se haga sufrir a los animales, Sí, como, y sobre todo ojalá que como se en cosas implementen en que los colegios también. sí, sobre todo estos temas como de experimentación animal, que bueno, yo me recuerdo que en mi colegio hacían vivisección y hacían esas cosas y yo no lo pude hacer, así que me pusieron un rojo por eso. Pero como que ya no se siguen haciendo esas cosas, obviamente, porque como No, que no tiene sentido. no. Además que hay simulación en el computador Así es, ahora, por favor. muchas tecnologías. Sí, sí, Bueno, entonces Daniela, obviamente que esto vaya ahí. Ujú. vamos a pasar a las preguntas que nos dejaron.
el público. Ya, perfecto. Ya. Eh, la primera pregunta dice, ¿la nueva constitución se van a seguir vendiendo los animales considerados como mascotas? Bueno, en términos generales, como que la Constitución solamente va a fijar como el principio de protección a los animales. Esto debería ir regulado como en la ley. Actualmente igual se hace ciertas menciones o regulaciones en la ley de tenencia responsable respecto como de la cría, venta y comercialización de animales de compañía o como dice la gente coloquialmente mascota. Eh, pero debería como ser un proyecto como a largo plazo de regular esto. Por ejemplo, en Inglaterra, en abril del 2020 se pasó una nueva ley que se llama como de Lucy Law, la ley de Lucy, porque Lucy era un perro que fue rescatado de un criadero como ilegal en que sabía que tenía como muy malas condiciones a estos, si no me equivoco, eran como Cocker Spaniel, estos perros. Mm. Y obviamente, debido como la noticia que causó esto y el impacto que generó como en la población, se dictó esta ley que prohíbe, por ejemplo, la comercialización a través de establecimientos de comercio. Es decir, típico que uno a veces va al mall o va en la calle y están estas tiendas de mascotas que tienen exhibición a A los cachorros, perritos, sí. tanto de, sí, de perros o gatos en general. Está prohibida como la venta en comercio. Solamente pueden ser de criadores registrados además y como que tienes que llenar un formulario para poder adquirir, eh, que no es lo correcto de todas formas, pero al menos se Mm. está legislando un poco más para poder adquirir un animal de compañía de estos como criadores certificados. O sea, a la larga igual se va buscando como ir disminuyendo cada vez el comercio de los Mm. animales, pero por algo se parte. Así que como que a eso aspiramos, como que obviamente no se pueda como vender en primer lugar animales en estas tiendas y a la larga del tiempo igual depende como obviamente de la opinión de la ciudadanía y de la educación que tenga para que lleguen como a este consenso de que no deberían venderse animales, pero en consideración que a la gran mayoría de la gente sí lo hace, es como medio complicado como abolir de una el comercio de los animales. Pero por lo menos se podrían regular Poner varias de trabas. manera más dura, Mm. poner varias trabas, que es lo que está sucediendo actualmente en Europa. En Francia también se está legislando al respecto, hay un proyecto de ley que se está moviendo y en general la Unión Europea también están yendo como a ese lado. Entonces, nosotros que estamos un poquito más atrás a veces porque miramos Atrasado. qué es lo que hacen Mm. otros países, por ejemplo, el tema de los chips, en otros países llevaban como 15 años poniendo chips antes que nosotros. Entonces, obviamente ahí hay que estar viendo. Obviamente, si está este deber como de protección de los animales en la Constitución, obviamente eh, debería irse legislando para como abolir ciertas formas como de maltrato o ciertas formas de trato hacia los animales que no corresponderían según su calidad como de seres sintientes. Pero esto es un trabajo a largo plazo. No es Mm. como que, como te decía, que hoy Mañana. día pongamos esto en la Constitución y mañana ya no se van a vender jamás animales, porque también va como en parte de la cultura de la gente y su educación. Sí, y además que esos animalitos, los que no compran, al final los sacrifican porque ya no sirven para Sí, reproducirse después. sí. Entonces por eso hay que ir como de a poco avanzando, porque tampoco la idea es como que por hacer cierta normativa al final se produzca un mal mayor, entre comillas, porque ¿qué hacen con todos estos animales que están ya como criando? Mm. Entonces, obviamente, por eso es un trabajo a largo plazo. Obviamente, yo creo que muchos deseamos eso, de que no se comercialicen animales, pero no es algo que va a pasar de un día para otro. Nada. Pero por lo menos, Las como te digo, se pueden empezar a poner trabas. Sí, y entre más trabas mejor porque la gente le da Sí, flojera, tanto papeleo y esas cosas. sí, sí. Así que ahí está. La siguiente pregunta dice, ¿con la nueva constitución se podría abolir el uso de caballos, perros, carabineros, PDI, etcétera?
Bueno, actualmente, si no me equivoco, hay proyectos de ley que buscan abolir el uso de animales como en instituciones armadas o de seguridad nacional. Y yo creo que en términos generales es como algo como fácil de lograr, porque en general actualmente como que ya existe como reemplazo como del uso que le dan a estos animales en esas instituciones. Por lo general, ya no se usa tanto el montar en caballo, por ejemplo, y usan más motos, bicicletas, Mm, cosas por el estilo. Entonces, es como, como una anacronía que queda, como de que antiguamente lo único que había como medio de transporte era el caballo. Entonces, como que todavía se sigue haciendo eso. Obviamente, esto igual como decía, un trabajo a largo plazo, pero la idea de que estén como en considerar los intereses de los animales en la Constitución puede ayudar a que estas leyes surjan, avancen y finalmente se promulguen. Eh, y esas cosas, pero en general, en términos generales, considero que es como algo mucho más fácil de lograr, o mm, como lo que estaba sucediendo eh, en la quinta región, como con las mm. victorias que ya por una ordenanza municipal se estaba viendo el tema de que no pudiesen seguir utilizando los caballos como para las victorias y buscar como medios análogos para poder seguir haciendo estos paseos clásicos, pero con carros que no necesiten caballos. Mm. Entonces yo creo que va para allá como lo que se quiere realizar, porque por lo menos ya tenemos como este antecedente con el caso de las victorias, que es algo muy tradicional, pero que ya la gran mayoría de la gente no está interesada en ver estos carros tirados por caballos, y sobre todo porque los animales se veían que estaban sufriendo, que estaban en el sol y cosas por el estilo, ¿no? O típico, siempre noticias de que los caballos se desplomaban por el cansancio, por el calor. Entonces yo creo Mm. que en ese sentido, incluir al animal en la Constitución podría ayudar a que estos proyectos de ley que están ahí olvidados se puedan avanzar. Y en cuanto a los perros de rescate, de drogas y todas esas cosas, ¿qué se Sí, podría hacer? sí, considero que ese es un tema como más delicado, como sucede también con los perros como de asistencia, tanto emocional como para gente como discapacitada, como los perros Mm, guía. Eh, Porque obviamente cuando vivimos en una sociedad antropocéntrica, entonces obviamente cuando hay un mayor reporte de utilidad, hablándolo como en términos claros, es más difícil que la gente esté de acuerdo como con regular o abolir ciertas instituciones. Um, Creo que este sí o sí es un trabajo como a largo plazo, para buscar como alternativas que puedan existir, y obviamente también va de la mano como en la educación de las personas para que no consideren a los animales como un simple artículo o que les reporta alguna utilidad y todo eso por el estilo. Obviamente, generalmente la gente que trabaja de cerca con estos perros generalmente generan un vínculo con ellos, pero obviamente hay una mm, instrumentalización que se puede como entrar a discutir. Pero esto, como te digo, en consideración a que en la sociedad en que vivimos reporta como una mayor utilidad que el uso de caballos, es mm, mucho más difícil que se logre algo a corto plazo. Y como te digo, es un mm, tema también delicado porque implicaría también entrar a discutir el uso de los perros de asistencia. mm. Y obviamente hay mucha gente que se vería afectada, y eso obviamente como en términos generales como que a la sociedad quizás no le interese mucho revisar en este momento en específico ese tema. Mm. Pero sí se puede obviamente hacer como una normativa que sea más rigurosa respecto al cuidado que se les da. Como eso se debería como a grandes rasgos en este momento al respecto de los perros en específico. Sí, de hecho se está entrenando ahora a los perros para detectar el COVID-19 y antes Sí, una cosa del cáncer también.
también Sí, se están entonces utilizando. por eso digo que es Mm, como muy complicado en ese sentido porque como generalmente se considera como de manera positiva, como mm, estos usos, eh, es más difícil como que la población en general, porque obviamente la gente que comparte como principios antiespecistas y abolicionistas no nos sentimos cómodos con esta instrumentalización, pero la población en general quizás no les produce tanta complicación como a nosotros. Entonces, Y obviamente ahí tampoco se ha encontrado algo para reemplazarlo. claro, sí. Entonces ahí es como más complicado, por eso te digo que es un trabajo a largo plazo al respecto de los perros. La siguiente pregunta dice, ¿la nueva constitución podrá penalizar el robo de mascotas? Yo creo que eso es más bien materia como de penal, entonces debería ir en el Código Penal junto como al delito de maltrato animal. Eh, Quizás hay como una pequeña confusión considerando que como que la Constitución debería incluir todo de una, pero como te digo, eh, las constituciones en general son fijadoras de principio, no incluyen como los delitos ni nada por el estilo. Entonces, obviamente, esto, si no me equivoco, también hay un proyecto de ley que está buscando penalizar como el robo de animales de compañía, que es algo que ha afectado a mucha gente en términos generales. Bueno, Mm, ahora con la pandemia ha sido un poquito más difícil porque la gente como que no podía salir a mucho. pasear, por ejemplo, a los perros mucho, pero antes se daban muchos casos y bueno, uno los veía en las noticias y todo eso. Pero sí, yo creo que sí, pero como te digo, debería ser incluido como en nuestro código penal, como un delito. No en la Constitución, porque la Constitución no fija delitos. Ya. La siguiente pregunta dice, ¿se podría prohibir el uso de animales como entretenimiento? En este caso también, como lo mismo, la Constitución como fija principios, entonces como todo este tema como de prohibiciones deberían ir como en un cuerpo normativo distinto. En términos generales también hay proyectos siempre como para erradicar como el uso de animales en circo, en términos generales. Eh, Internacionalmente igual hay esfuerzo en erradicar, por ejemplo, los acuarios, sobre todo, que consideren el uso como de delfines y orcas, que son animales que realmente sufren el confinamiento. Mm, Pero creo que en términos generales es algo muy aceptado el que se prohíba el uso de animales para fines de entretenimiento. Entonces creo que es algo como mucho más fácil de lograr a corto plazo. Y ya tenemos casos emblemáticos en que, por ejemplo, hay circos que han entregado a sus animales y estos han sido llevados como a santuario y cosas por el estilo. Eh, Ahora aquí lo más complicado creo que en este sentido es respecto como a la regulación de los zoológicos. Creo que ahí puede haber una mayor mm, como negatividad como de cierta parte de la población, porque obviamente como un típico paseo de fin de semana de las familias, llevar a los niños al zoológico para que vean a los animales. Pero creo que a largo plazo lo que debería hacerse con los zoológicos es obviamente transformarlo en centros de rehabilitación y cuidado y investigación como de los animales, pero sin estos fines como de exposición a los animales y que obviamente los tienen no en condiciones como completamente adecuadas con sus necesidades, especialmente animales de clima frío, como pasa con los osos polares. mm, Entonces, creo que a la larga como que en ese sentido debería enfocarse el tema de los zoológicos eh, y, y en ese sentido deberíamos ir viendo como a través de leyes, pero eh, digo que con los zoológicos quizás haya un poco más como de retinencia como de la población en general, porque al final igual lo veían como un panorama para ir en familia, cosas por el estilo, que obviamente creo que igual hay una gran parte de la población, sobre todo
de gente sobre 20 años que no está de acuerdo como con lo zoológico. Entonces ahí habría que verlo como qué sucede, pero al menos como en circo y en otros como programas es como muy fácil como eh, regular o prohibir el uso de los animales en otras formas de entretención. Ya. La siguiente pregunta dice, ¿quién va a regular, cuidar y proteger a los animales en situación de calle? Mm, actualmente nuestra ley de tenencia responsable como que igual se regula un poco esta Mm, situación y generalmente habla como, por ejemplo, de los perros comunitarios, en que el mm, típico perro que vive en un pasaje y la gente le da de comer, le da agua, o la gente que va a alimentar colonias de gatos ferales y cosas por el estilo. Esto igual está como contenido de manera muy somera en nuestra ley de tenencia responsable. Quizás se podría eh, realizar una, porque generalmente la ley como que delega esta responsabilidad como en la gente que está en la comunidad o de las organizaciones que se dedican al cuidado de los animales, como que está delegado en eso, incluso para la cuarentena habían permisos para poder salir a alimentar a animales. En algún momento se discutió esto o se le daba permiso a ciertas organizaciones para salir con un identificativo de que trabajaban en esto. Eh, pero debería regularse, como te digo, en una ley, mejorar la ley de ser responsable o dictar otra en que también se le dé como una mayor responsabilidad al Estado a través de sus municipalidades, podría ser. Eh, obviamente darle mayor apoyo también a las instituciones, organizaciones que se dedican también a darle con cuidados mínimos a los animales que están en situación de calle, por ejemplo a las organizaciones que se dedican al TNR en caso de los gatos, que es atrapar, esterilizar y devolver a los gatos de comunidades ferales, cosas por el estilo, pero como te digo, esto está meramente regulado en la ley de tenencia responsable, pero podría tener mejoras, como te comentaba, que quizás darle mayor responsabilidad a las municipalidades. ya. La última pregunta de la cajita dice, Uh -huh. ¿cuál es la diferencia entre que exista una ley de protección animal así, pero bien escrita, bien Uh -huh. específica y todo eso, y que se les incluya en la Constitución? Bueno, como te digo, la diferencia esencial es que nuestra Constitución es nuestra norma de mayor jerarquía. Entonces, obviamente, es distinto que algo esté en una ley, como cualquiera, a la Constitución, porque la Constitución está sobre ella. Entonces, obviamente, por ejemplo, esa ley podría llegar y derogarse o borrarse, por decirlo de alguna manera, y no Mm, tiene ningún efecto mayor porque es una ley, entonces mm, tiene distintas quórums, por decirlo, para poder tomar esas decisiones. En cambio, generalmente la Constitución es como más difícil cambiarla, tiene como un impacto social más amplio, eh, pero te digo, la ley como que podrían simplemente decidir cómo sacarla o cambiarla por otra, nada lo impide si solamente estuviese contenido en la ley. En cambio, que los animales estén incluidos en la Constitución, obviamente aquí hay un principio rector que dice que el Estado debe encargarse de cuidar a los animales, entonces no puedes llegar y hacer cambios que vayan en contra de este mm. principio así como así, nada más. Otorga una mayor protección en términos amplios. Entonces, básicamente, esta es nuestra única oportunidad de incluirlos en la Constitución para que no sean olvidados nuevamente como ha pasado en Sí, todos estos cientos de años de nuestra independencia. sí, sí, obvio. Como te digo, igual esto es un trabajo a largo plazo porque obviamente en términos generales la gran mayoría sí está de acuerdo como con incluir al animal en la Constitución, pero gente que tiene como ideales antiespecistas y abolicionistas y estas cosas somos una minoría, entonces obviamente quizás para nosotros como deseamos muchas cosas que no se van a lograr en el No, corto plazo. es un cambio de Entonces conciencia hay en la sociedad. sociedad. Entonces hay que tener en consideración eso, no es como por arte de magia, como te decía, que incluir al animal en la Constitución va a arreglar como todo lo que nosotros deseamos que se Mm. arregle, pero es un piso mínimo, un punto de partida.
Tenemos una pregunta ahora en el envío de una persona Ujú. muy efusiva que de su perfil se llama La Onda Máxima y ¿Ya? dice, ¿qué piensan de la cartera de cuero de Adriana Barrientos, siendo que es, entre comillas, defensora de los animales en la nueva constitución? Y también puso más comentarios. Dice, ¿por qué se quedaron callados como cuenta cuando claramente no apoyan los animales? Bueno, hay que tener en consideración que la gran mayoría de las candidaturas a constituyentes no son veganos. No, ni Obviamente, abolicionista ni nada de eso. ni estás ni nada por el estilo, pero tampoco podemos solamente esperar tener candidatos como de ese estilo porque son muy poquitos y al final para que nuestra como intención o moción tenga apoyo necesitamos como llegar a un más amplio espectro como de gente. Obviamente lo ideal para nosotros es como que fuesen todos veganos y todo por el estilo, pero eso en este momento es imposible porque creo que actualmente en un estudio que se hizo el 2018 somos como un 4% de veganos en el país, algo así o menos. Entonces, no es imposible que, que todas las candidaturas sean veganos. Y por otro lado, igual hay que considerar que en la educación que ha recibido la gente, nadie nace, como exceptuando casos muy puntuales, nadie nace siendo vegano o sabiendo como el sufrimiento que hay detrás como de ciertas, del cuero, de la carne y cosas por el estilo. Entonces, parte de la educación, Adriana ha asistido a nuestras jornadas de educación para los constituyentes al respecto y eso, o sea, ella igual sabe, actualmente sabe como el problema que hay con el uso del cuero detrás y sigue usando lo que ya tiene, que al Mm, final tampoco es como que si ya está, como que sí, podría optar por regalarlo y todo lo más, pero va a seguir existiendo ese artículo de cuero, entonces al final eh, ya fue hecho el daño. sí, Entonces, eso, pero como te digo, actualmente tenemos obviamente candidatos que son vegetarianos o veganos, pero en términos generales la gran mayoría de las candidaturas no lo son. La gran mayoría de la gente que va a ser electa tampoco va a ser vegana, entonces hay que no. tener en consideración eso. Nuestra campaña no tendría sentido si solamente nos enfocásemos en la gente que es vegana y tiene principios antiespecistas y abolicionistas, porque no llegaríamos a nadie. Seríamos siempre los mismos que somos como, Mm. perdón la expresión, como cinco pelagatos, pero si al final más del 80% de la población no es vegana, entonces como que no tendría sentido como enfocarnos solamente nuestros esfuerzos en gente que ya tiene en consideración a los animales como de la forma en que nosotros los tenemos en consideración. Mm, sí, porque si no estaríamos dándonos vueltas en la misma gente y nunca captaríamos a nuevas Tendríamos más personas. gente. Entonces, obviamente, al principio, como decía, nuestro enfoque es como presentarle a la sociedad y a las candidaturas el tema de incluir al animal en la protección y por qué es necesaria su protección. Porque al final y al cabo, como te dije, no toda la gente es vegana, la gran mayoría de la gente no es vegana, a la gran mayoría de la gente como que no sabe qué es el abolicionismo y el antiespecismo o que tienen conductas especistas. Entonces, no tiene sentido como enfocar nuestro Mm, esfuerzo en solamente gente vegana. Si al final lo que nosotros queremos es lograr un cambio a largo plazo y para eso el principio es que los animales sean incluidos en la Constitución y esto va a permitir que a la larga la población reciba educación al respecto. exactamente. Cuéntanos cómo los pueden contactar a ustedes, cómo los pueden ayudar, cuáles son sus redes sociales y todas esas cosas. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos dos redes sociales, como de Instagram, por ejemplo. Tenemos la de la fundación, que es Fundación Derecho y Defensa Animal, y la de la campaña en específico se llama Animales en la Constitución. Ahí pueden contactarnos. También tenemos Twitter, que también tienen los mismos nombres si nos buscan, Facebook, y tenemos y también tenemos páginas web, tanto de la fundación eh, y de la campaña, que es como animaleslaconstitución.info. En todo caso, eso igual está detallado en nuestros Instagram y ahí pueden llegar.
Y en la página de nuestra campaña tenemos el change.org para que firmen si quieren ser como adherentes, como eh, personas de la sociedad civil. Y obviamente sí, nos ayudaría mucho, obviamente, compartiendo nuestros posts, dándoles like y todo eso para que aparezcan más como en el feed de la gente. Eso en términos generales. También en la página hay mayor información que pueden ver, hay algunos insumos, respuestas a preguntas frecuentes y cosas por el estilo, como si alguien quiere leer más al respecto. Y obviamente siempre nos pueden mandar mails directamente si quieren algún material o cosas por el estilo. Eso sería. Bueno, nuevamente agradecerles por haber aceptado y nutrirnos con esta información tan valiosa que necesitamos justamente en esta instancia porque ya queda la nada misma para ir a votar. En abril. Entonces, sí, en abril ya estamos pisando marzo y se nos va a ir así y hay que ir a votar ya. Sí. Muchas Y gracias, Daniela, por tu tiempo. Muchas gracias a ti por el espacio y por permitirnos como llegar a más gente presentando el tema de que los animales deben ser incluidos en la Constitución y hablar como de sus intereses. Un gusto, muchas gracias. Un gusto, Daniela, que estén súper bien. Estamos en contacto y recuerden meterse a su página web de las dos cosas, animales en la Constitución y derechos y defensa animales. Fundación de estos animales, sí. Muchas gracias, que estés bien. Igual, chao. Chao. Bueno, eso fue todo el capítulo de hoy del podcast, que para ustedes no es tan podcast porque no están viendo en vivo. Y recuerden seguirnos, darnos like, comentar, todas esas cosas. Les voy a dejar toda la información de la Fundación Derecho y Defensa Animal en la cajita de información y de Animales en la Constitución para que se metan en su página web, firmen en el change.org, todo y le den todo el apoyo. No olviden escucharnos en Spotify, en YouTube y en iVoox también, si tienen iVoox. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!